Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a dar paso a una de las temáticas más importantes que detalla el emprendimiento, en el cual analizamos directamente las estructuras y el organigrama más importante dentro del desarrollo de un emprendimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que para llevar a cabo un modelo de negocio o un emprendimiento exitoso, tiene que haber muchas cosas en común, tienen que existir muchas cosas de por medio, el cual nos permite llegar a cumplir un objetivo, el cual nos permite obtener cierto tipo de resultados a partir de los beneficios o a partir quizá de las formas en las cuales se desarrollan los modelos de negocio. ¿Qué sucede cuando nosotros creamos un modelo de negocio o un emprendimiento? Este debe estar basado y debe estar creado en función a las partes y a los principios básicos que tiene la administración. Cuando nosotros hablamos de administración puede venirse muchas cosas a nuestra mente, quizá organización, planeación, creación, ¿sí? La administración tiene muchas cosas dentro de sí. Quizá nosotros, como les digo, lo utilicemos como una palabra para similar a organizar, similar a planificar, pero ¿qué sucede aquí? La administración es nada más la parte principal del desglose que tiene las actividades básicas al momento de desarrollar un modelo de negocio. Cuando yo hablo de administración, estoy hablando de un conjunto, de un cúmulo de cosas que llevan a cabo el éxito de un emprendimiento. Los emprendimientos generalmente se caracterizan por estar basados en ideas creativas, en ideas innovadoras, en ideas con finalidades lucrativas, otros emprendimientos que no tienen finalidades lucrativas, pero generalmente se basan en estatutos preestablecidos para poder cumplir a cabalidad sus objetivos. Estos estatutos no son reglamentarios, no quiere decir que es la única forma de llevar a cabo un emprendimiento, pero sí nos facilitan y sí nos crean como tal un camino a seguir para poder alcanzar los objetivos más fácilmente. Recordemos que cuando yo creo un modelo de negocio, cuando yo creo un emprendimiento, lo hago desde un inicio planteándome objetivos. Si estos objetivos que son encaminados a tener réditos económicos, a favorecer positivamente a la sociedad, a promover el desarrollo sostenible del país, de la sociedad, del entorno en el que yo me estoy desenvolviendo, a aportar en los diferentes ámbitos del espacio que sea, del lugar que sea, en el momento en el que sea, todo esto a mí me sirve para poder obtener diferentes beneficios, tanto personales como sociales, como económicos. Pero todo esto se basa o se estructura directamente a partir de la administración. El texto nos hace una pregunta clave y nos dice, ¿cómo administras las tareas y estudios que te mandan en el colegio? Cuando nosotros hablamos de administración, no generalmente estamos hablando solo en el ámbito comercial o solo en el ámbito de los negocios. Cuando yo hablo de administración, lo hago desde un punto de vista multidimensional, que quiere decir en cualquier área de nuestra vida, en cualquier espacio, en cualquier rama, en cualquier lugar, de cualquier forma, yo tengo administración. En el colegio, en el trabajo, en mi vida cotidiana, yo debo tener una correcta administración del tiempo, de los recursos, del dinero, de absolutamente todo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del colegio, nos dice de las tareas o de los estudios, ¿cómo administran el tiempo? ¿Qué quiere decir administrar?
que soy una persona organizada, planificada al momento de realizar las actividades. Sí, es decir, si quizá yo trabajo de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, un ejemplo, tengo a partir de las, hasta llegar a mi casa, hasta merendar, hasta descansar un poco, quizá a partir de las 9. Yo me organizo para que todos los días de 9 a 10 o de 9 a 11 también para poder descansar al siguiente día, clases, realizar los deberes. Lógicamente ustedes dentro, por ejemplo, de la virtualidad tienen la factibilidad de que un deber cuando se les envía es para la próxima semana. Entonces, quizá yo me organizo para el lunes hacer los deberes que me manden el día lunes, los martes, miércoles, los miércoles, y así tener espacio para también poder en algún momento descansar. Pero, ¿qué es lo que hago? Es como que yo me creara un horario. Sí, qué diferente también sería, por ejemplo, si es que nosotros hablamos de la administración en las clases, que todos los docentes les mandemos por donde sea los links y que ustedes ni siquiera sepan a cuál se tienen que conectar. ¿Para qué se crean los horarios? Porque se crean horarios en base a un espacio determinado para poder cumplir objetivos. Es decir, si ustedes los lunes tienen emprendimiento, pues a las 8:30 de la noche, así se maneja el horario para que, ustedes puedan seguir la continuidad de la materia y puedan graduarse efectivamente, no solamente en emprendimiento, en historia, en matemática, en física, química, biología, en todas las materias que ustedes tienen. Se organiza un horario en base a las necesidades y a los requerimientos que ustedes tienen en el ámbito educativo. Pero ¿qué se hace? Se organiza, se administra el tiempo. ¿Qué quiere decir administrar? Utilizarlo de la mejor manera. A eso se refiere la administración, a usar el tiempo, los recursos, el espacio de la manera más efectiva posible. Yo tengo que ser una persona efectiva. Tengo que ser una persona eficaz, una persona a la cual cumpla sus objetivos a cabalidad. Yo no puedo ir por la vida dejando las cosas a medias, sí, teniendo objetivos a medias. Y quizá me metí a estudiar y al segundo curso ya me salí. Me puse a estudiar enfermería, al segundo nivel me salí. Entré a un trabajo, pero no me gustó, vuelta a botar el trabajo. Todo lo que yo me proponga hacer debe llevar una administración, debo llevar una organización. Y por ello esto me ayuda lógicamente a cumplir objetivos. Si yo me propuse el entrar a estudiar, pues hasta el final me mantengo con la idea para poder alcanzar mi objetivo principal, que es el obtener el título de bachiller. ¿Para qué? Para después poder seguir estudiando, para poder entrar a trabajar, cual sea la finalidad con la que ustedes, o para también un reconocimiento propio, por la finalidad que ustedes decidan y deseen estudiar, pero tienen una meta, tienen un objetivo. ¿Y cómo puedo alcanzar yo fácilmente estos objetivos con una correcta administración? ¿Sí? Pero la administración, como les decía, es el alma mater, es nada más la parte principal, la puntita del iceberg de todo lo que viene después de eso, porque la palabra administración conlleva muchas otras cosas a su alrededor, muchas otras temáticas, muchas otras conceptualizaciones que van encargándose de algo en específico dentro del emprendimiento, porque yo hablo de administración, hablo de una forma muy generalizada. Hablo de administración, puede ser en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito del marketing. Puedo hablar en cualquier administración, en cualquier ámbito. Pero la administración generalmente se desglosa en otras ramas, en otras partes más pequeñitas, que se encargan de estudiar y de identificar diferentes espacios, diferentes roles, diferentes aspectos que conlleva crear un negocio. Si un negocio está especificado, está creado para qué, para satisfacer necesidades, y estas necesidades se satisfacen con un negocio eficaz, con un negocio eficiente, con un negocio exitoso. Pero si quizá
mi negocio no tiene una buena administración, si ni siquiera desde adentro las cosas están bien, mucho menos se van a ver reflejadas las cosas por fuera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Llevar una correcta organización, administración, manejo de los recursos para alcanzar fácilmente los objetivos. Todo lo que yo estudio dentro de emprendimiento, todo lo que yo analizo, identifico, investigo, está creado y está desarrollado con la finalidad de poder alcanzar mis objetivos principales, mis objetivos primordiales. Quizá el mejorar económicamente, quizá el aportar a la sociedad, quizá el crear un modelo de negocio nuevo, una idea innovadora. Cual sea el objetivo con el cual ustedes realicen un negocio o realicen las cosas cotidianamente, tiene que cumplirse a cabalidad para yo poder dentro de la pirámide de las necesidades, tener también el llego, el visto en la autorrealización, en sentirme bien conmigo mismo por cumplir mis objetivos, por alcanzar las metas propuestas, por poder yo mismo darme cuenta de lo que puedo llegar a lograr, ¿sí? Pero para ello, y para ir dando inicio con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre lo que significa la administración, ¿sí? Vamos a tomar atención, por favor, al video, chicos. A este canal. Hoy hablaremos del concepto de la administración, pero antes de empezar no te olvides darle clic al botón de suscribirte para repasar más temas. Vamos por ello. La administración es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las organizaciones, constituyendo una sociotecnología encargada en la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, entre otros, de la organización. Todo esto con el fin de tomar el máximo beneficio posible, y este beneficio puede ser social o económico dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Otra forma de conceptualizarlos es que la administración también es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas propuestas en la organización de manera eficiente y eficaz. Considerando la definición anterior, explicaremos cada uno de estos puntos de planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificar es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige una organización. La misión de la organización, fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico. Todo esto teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades de la organización y las oportunidades, amenazas del contexto análisis FODA. La planificación abarca el largo plazo de 5 a 10 o más años, el mediano plazo entre 1 y 5 años y el corto plazo donde se desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. En la actualidad, los cambios continuos generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acorta los plazos de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y de redefinir sus planes en forma sistemática y permanente. Organizar. Responde a las preguntas: ¿quién va a realizar la tarea? Implica diseñar el organigrama de la organización, definiendo responsabilidades y organizaciones. ¿Cómo se va a realizar la tarea? ¿Cuándo se va a realizar?
Mediante el diseño, el proceso de negocio, que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia temporal. En definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. Dirigir es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados, basados en esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. Controlar es la medición del desempeño de lo ejecutado, comprobándolo con los objetivos y metas fijados. Se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. La organización entera es evaluada mediante un sistema de control de gestión. Por otro lado, también se contratan auditorías externas donde se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales. El objetivo de estudio de la administración son las organizaciones, por lo tanto, es aplicable a empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organizaciones estatales, y a distintas instituciones privadas, por ejemplo, iglesias, universidades, gobiernos y organizaciones municipales, provinciales, nacionales, hospitales y otras instituciones de salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de empresas privadas e incluso las familias. Bien, hemos visto en el video, nos han detallado muy específicamente cuáles son los lineamientos o los pilares fundamentales que nacen a partir de la administración. Una de las tareas más importantes que tiene que realizar un emprendedor es la administración de su emprendimiento, una de las tareas fundamentales, primordiales. Esta consiste en planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. Son 5 puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de administrar un negocio. Conforme vayan pasando las clases, nosotros vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, de estos pilares importantes que van detallando a qué se refiere, en qué área voy a utilizar yo la planificación, en qué área voy a utilizar la organización, cuándo voy a hablar de integrar, cuándo voy a hablar de dirigir, cuándo voy a hablar de controlar. Pero algo que es importante que yo tome en cuenta es que para ser una persona que logre tener buenos objetivos dentro de la administración, debo ser un buen líder. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los casos, la administración viene de la mano en un buen liderazgo. De nada me sirve el yo tener los conocimientos para llevar a cabo una excelente administración si soy una persona déspota, una persona que no escucha, una persona dictatorial, una persona que no entiende las necesidades del resto. De nada me sirve saber administrar si yo no manejo el ente principal que es el escuchar, el ser empático, el ser líder, ¿sí? Esto consiste generalmente también en la utilización de recursos que él tiene el emprendimiento para cumplir con un determinado objetivo. Aquí vamos a ver la relación que tiene la administración con sus diferentes ramales dentro de los recursos. Por ejemplo, nosotros hablamos de planificación, organización, integración, dirección y control en los recursos humanos, materiales, intangibles y financieros. ¿Para qué? Todo esto encaminado al cumplimiento del objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Tener un negocio exitoso, un negocio con buenos ingresos económicos, un negocio que se posicione de una manera fuerte en la sociedad. Pero para ir identificando
cuáles son las diferentes actividades de la administración, yo debo analizar principalmente los recursos que tengo en el emprendimiento. Y a partir de los recursos, ahí sí identifico y digo, bien, la planificación quizá va para esta ramal. Para este ramal, el control e integración van para los recursos humanos, para los recursos financieros, ¿sí? Principalmente y como punto más importante, el esencial, el básico de un negocio son los recursos humanos. Los recursos humanos son las personas que pueden colaborar en el emprendimiento, en cualquiera de las funciones necesarias, para que tenga éxito y se alcancen los objetivos planteados. Las personas, a eso se refieren los recursos humanos, al individuo, a la persona principal. Sin personas todavía no llegamos a la época de donde ya las máquinas o la inteligencia artificial domine totalmente a la sociedad. Todavía estamos en una época en la cual el conocimiento, las estrategias del ser humano es indispensable para el desarrollo económico de una sociedad, es indispensable para que se desarrollen económicamente las sociedades, los entornos. Entonces, por ende, los recursos humanos son los más importantes, así sea que yo trabaje solo en mi emprendimiento. Si yo no tengo proveedores, si no tengo clientes, si no tengo ofertas, si no tengo demanda, no voy a poder desarrollar un emprendimiento adecuadamente. Entonces, los recursos humanos para cualquier función, sea dentro del emprendimiento, fuera de él, en beneficio del mismo, es importante la utilización de los recursos humanos. Es así que el emprendedor debe cuidar sigilosamente su recurso humano, ya que se trata del principal recurso que tiene el emprendimiento. En consecuencia, la labor social que debe cumplir el emprendedor consiste en velar por el bienestar físico y emocional de las personas que colaboran con el emprendimiento, es decir, pagar puntualmente sus remuneraciones, cumplir con las obligaciones legales y en general cuidar el desarrollo personal, bienestar y familiar de sus colaboradores. Aquí viene la parte que les mencionaba, el ser un líder. Cuando yo soy un buen líder, me refiero a qué? A que soy una persona empática, una persona que escucha, una persona que entiende, una persona que se da cuenta que no tengo solamente trabajadores o personas que me rodean y que me ayudan a hacer dinero, no. Cuando nosotros estamos trabajando con alguien o para alguien o alguien está trabajando para mí, debo también entender que si esa persona no estuviera, quizá las cosas no se manejarían de la misma forma. Entonces debo valorar el trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la cual las personas constantemente son reemplazadas, en que si una persona no hace el trabajo como a mí me gusta, le digo, tengo 5, 6, 10 carpetas más para poder escoger a otra persona que ocupe tu lugar. Lamentablemente esto se da ¿por qué? Por el desempleo que vive en nuestro país, por las necesidades que tienen las personas dentro de nuestro país. ¿Y qué hace esto? Que lógicamente se desarrolle una explotación laboral, que no se valore el trabajo de las personas, que no se valore el tiempo que la persona ocupó para quizá poder especializarse en cualquier rama, cuando en realidad el recurso humano debe ser el más cuidado, mucho más que el recurso económico. El recurso humano es el más indispensable, el más primordial para yo poder llevar a cabo un emprendimiento exitoso. Entonces, si yo soy un buen líder, si yo llevo a cabo correctamente las estrategias, las actividades de los recursos humanos, voy a entender que esta persona que trabaja conmigo, trabaja para mí, tiene familia, tiene una vida, tiene también pagos que hacer, tiene responsabilidades, tiene gente que depende de él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cumplir también con mi deber como empleador. Es importante aquí que el emprendedor debe conocer cómo administrar correctamente sus recursos. Debe tomar decisiones y generar acciones también para que las personas a través de los demás recursos puedan cumplir con los objetivos de la empresa y a su vez crear el ambiente interno adecuado que facilite el desempeño de los individuos que trabajan como un equipo. A eso se refiere directamente el emprendimiento, ¿sí? El área administrativa.
¿A qué? A que yo debo analizar, coordinar, identificar correctamente las necesidades. Por otro lado, también ayudar a que el recurso humano tenga un buen estatus, tenga un buen trato dentro de la empresa o dentro del espacio. ¿Para qué? Para que esto se vea reflejado en los resultados que yo espero tener en mi negocio o en mi futuro emprendimiento. Recordemos que si yo tengo bien planteado, bien organizado, bien cuidado mi recurso humano, pues el resto viene por añadidura. ¿Por qué? Porque a partir del recurso humano nacen el resto de recursos. Estos recursos humanos son los que se encargan de administrar correctamente el resto de recursos. La labor del emprendedor será determinar los recursos necesarios para que cada persona realice las funciones asignadas de la mejor manera. Es decir, como empleador, como dueño de la empresa, ¿qué hago? Precautelo que todos mis trabajadores estén bien, precautelo que todas las personas que aportan positivamente, económicamente, socialmente, a mi emprendimiento se encuentren en las mejores condiciones, ¿sí? Identifico sus necesidades, los escucho, soy empático. Una vez que todos ellos se encuentran bien con un ambiente laboral sumamente favorable, ahora sí, encamino y yo mismo creo un espacio pertinente para que estas personas se encarguen de que el resto de actividades que tiene como principal elemento la administración se desarrollen de la mejor manera y que se alcancen los objetivos. Es así que a partir del recurso humano también se desglosa la importancia de los recursos materiales. Los recursos materiales se refieren a todos los bienes que debe tener una empresa para que las personas puedan ejecutar su labor, es decir, las cosas materiales, las cosas físicas, los instrumentos. Los instrumentos no se van a manejar solo, las maquinarias no se van a manejar solas. ¿Qué necesito? Necesito de personas, necesito del recurso humano. Entonces ahí es donde ustedes van viendo la importancia que tiene el recurso humano y el salvaguardar al recurso humano. Se incluyen aquí computadoras, impresoras, teléfonos, equipos, maquinarias, vehículos, animales, etcétera. Estos elementos que permiten que las labores se cumplan sin contratiempo y se logren los objetivos empresariales. Por ejemplo, para sembrar un producto en el campo, además de la persona que realiza la siembra y del respectivo terreno, se requerirá de semillas, de herramientas de campo, agua, etcétera. Es decir, tengo los conocimientos, tengo las destrezas principales de la persona que va a desarrollar el trabajo, de la persona que va a desarrollar el emprendimiento. Ahora viene lo consiguiente. ¿Sí? ¿Cómo va a utilizar? ¿Qué tipo de recursos materiales tengo? ¿Cómo le puedo ofrecer las mejores herramientas del mejor espacio con los mejores lineamientos? ¿Para qué? Para que pueda desarrollar correctamente las actividades pertinentes. Es decir, a partir del recurso humano, tengo los recursos tangibles, es decir, materiales, los instrumentos, los insumos que a mí me permiten alcanzar mis objetivos. Después de ello tengo lo que son los recursos intangibles, sí, lógicamente la palabra antónima. Aquí se refieren a todos los aspectos que no se pueden ver ni tocar. Por ejemplo, la experiencia, las habilidades, el conocimiento, las destrezas, ¿sí? Estos aspectos son intrínsecos de cada ser humano y que pueden ser aprovechados en el emprendimiento. Así, por ejemplo, si se desea iniciar un emprendimiento de pesca artesanal, lo ideal será trabajar con personas que conozcan los secretos de este oficio. ¿A qué significa o a qué se refiere la palabra intrínseco? Que lógicamente que es propio de algo y no depende de las circunstancias, es algo mío. Así llueva, truene, relampaguee, nadie me va a quitar ni nadie va a quitar de mi mente lo que yo sé hacer, a no ser que Dios no quiera me dé una enfermedad, se me olvide todo. La única forma en la que yo me olvide de las destrezas, lo que yo aprendí. Lo que bien se aprende nunca se olvida, dice el dicho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Dentro de los recursos intangibles vienen las destrezas. Sí, todo ustedes pueden ver que viene de la mano, todo viene como una cadena. Principalmente los recursos humanos, es la gente que voy a tener,
Después vienen los recursos materiales, los instrumentos, pero después vienen los recursos intangibles, es decir, ¿qué sabe hacer esta persona con el instrumento o cómo va a utilizar el instrumento, el recurso tangible que yo le voy a facilitar para que pueda alcanzar o pueda ayudarme a alcanzar mis objetivos y los objetivos principales del emprendimiento? Y por ello es importante llevar una correcta administración de todo, de la cosa más mínima, porque, por ejemplo, yo no le puedo dar a manejar a un tractor o un camión a una persona que jamás ha manejado en su vida. No estaría haciendo un correcto uso de la administración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber identificar fortalezas, debilidades y ahí delegar funciones. Si yo para delegar funciones debo saber cuáles son las destrezas, cuáles son las características principales que tienen las personas y en base a lo que saben hacer, en base al conocimiento que tienen, pues puedo de cierta manera alcanzar fácilmente los objetivos. Por último, tenemos lo que son los recursos financieros. Estos tienen que ver con el dinero que se requiere en un emprendimiento para que el mismo pueda funcionar. Este permite, por ejemplo, pagar los sueldos de los colaboradores, comprar materia prima, ayudarme a desarrollar, quizá volver a invertir. El recurso financiero, ustedes pueden ver, no está como punto principal ni como punto intermedio. El recurso financiero está como último. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que seguir un proceso. Todo este proceso me va a mí ayudar a obtener el dinero y este dinero se vuelve a dar la vuelta para que las cosas sigan su cauce, para que las cosas se manejen de una buena forma, con un buen enfoque, con buenas finalidades, con una buena responsabilidad social, buscando de cierta manera también cierto tipo de beneficios, cierto tipo de elementos importantes. En toda la historia humana, el mejor emprendedor es quien ha sabido administrar los recursos que están a su disposición al menor costo posible y con la mejor calidad. Nosotros vamos a llegar a un punto dentro de la asignatura donde vamos a entender la importancia de la calidad del producto, ¿sí? La forma en la que yo voy a ofrecer este producto. Y aquí viene como punto importante también el ser inteligente, el saber administrar mis recursos de la mejor forma, sacarles del provecho máximo. No siempre a veces puedo tener miles de cosas y a veces de estas miles de cosas no puedo sacar una idea buena y a veces con 4 o 5 cosas puedo sacar una idea creativa, innovadora, maravillosa. A eso se refiere ser un emprendedor, a que con lo poco pueda yo hacer mucho. ¿Por qué? Porque eso es importante, a no tener gastos excesivos, a no tener que utilizar recursos quizá innecesarios. Con los recursos que dispongo, con los recursos que tengo, pues utilizarlos de la mejor manera en beneficio tanto del emprendimiento como en beneficio también del desarrollo social. Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la importancia de los recursos para emprender. Veamos, chicos, por favor. ¿Qué es emprender? Pues emprender es crear una empresa para llegar a un fin. Emprender es intentar llegar a un objetivo. Emprender es unir una serie de recursos para conseguir un beneficio. O emprender es hacer lo que a ti te gusta. Lo llames como lo llames, emprender no es intentar ganar dinero, emprender no es intentar poner un negocio, emprender no es hacer lo que te diga tu cuñado, sino que emprender es algo más. Y el empresario, o el emprendedor en este caso, no se trata que él sepa de A, B o C. Muchas veces los empresarios de éxito son aquellos que menos saben. Son aquellos que no tienen idea de muchas cosas. Por ejemplo, Richard Branson, que es el dueño de la compañía, el conglomerado de compañías Virgin. Él nunca ha sabido nada de algo en específico, pero ha sido experto en agarrar los recursos suficientes para poder llevar a cabo ese emprendimiento. En este caso, según él dice, los recursos necesarios es el personal, que sea el mejor posible, pero también otro de los recursos importantes, que mucha gente no habla de ello, es la pasión, es la ilusión, es querer hacer las cosas bien, ¿no?
Sea cual sea tu caso y sea cual sea tus recursos que necesites, hay tres tipos. Son financieros o económicos, son recursos humanos y son recursos técnicos. Los recursos financieros es el dinero, los recursos humanos es el personal y los recursos técnicos es lo que tú sepas. A lo mejor no sabes de todos los recursos mucho y a lo mejor no tienes mucha idea por dónde empezar, pero bueno, es una cuestión de que si al menos tú tienes la pasión, puedes ir viendo por dónde puedes ir tirando y a lo mejor hoy no tienes los recursos económicos, pero sí tienes los recursos técnicos porque tú sabes algo y entonces quieres emprender sobre lo que tú ya sabes y luego poco a poco vas consiguiendo más recursos humanos. Normalmente al principio no se tienen recursos capitales, no se tiene mucho dinero, sí se tiene a la propia persona, sí se tienen muchas ganas de trabajar y de sacar un proyecto adelante y lo que tampoco se tiene son compañeros de viaje. Pero bueno, al principio tú puedes adquirir conocimientos técnicos para empezar tu empresa, según vas avanzando vas consiguiendo más capital y consigues recursos humanos. Al final emprender se trata de esos recursos, esos tres tipos de recursos que necesitas, ir consiguiéndolos para llevar a cabo ese proyecto. Y eso es emprender. No es otra cosa, esa es la esencia de emprender. Luego, el arte de emprender consiste en manejar, imaginaos que tengo aquí las tres bolas, ¿no? Como si fuera un malabar.